Buenos días a todos los asistentes del 41º Congreso de la Asociación Mexicana para la Investigación y Docencia en Ingeniería Química en su edición virtual. Mi nombre es Mauricio Carrasco, soy estudiante del programa de licenciatura en Ingeniería Biológica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Hoy presentaré uno de los trabajos realizados dentro de la línea de investigación del grupo del Dr. Roberto Olivares en colaboración con el Dr. Mauricio Sales, el cual tiene por nombre Estimación de parámetros y análisis de sensibilidad de un modelo matemático del metabolismo de E. coli usando algoritmos genéticos. Como resumen rápido de lo que se estará abordando a continuación, en este trabajo se aplica un análisis de sensibilidad al modelo metabólico de Escherichia coli para la estimación de parámetros que permita mejorar la predicción de la distribución de flujos metabólicos. La estrategia en la que nos basamos es la de ajustar los coeficientes estequiométricos que conforman la ecuación de biomasa por medio de un algoritmo genético. Los resultados obtenidos, que presentaré más adelante, permiten observar que efectivamente se presenta un reajuste en la distribución de flujos al lograr alcanzar el valor experimental de la tasa específica de crecimiento y que esto podría ayudarnos a diseñar mejores estrategias de diseño de fábricas celulares en áreas como la ingeniería metabólica, biología sintética y la biotecnología en general. El metabolismo celular de sistemas biológicos como bacterias y hongos integran una gran cantidad de componentes químicos de interés industrial. El caso más conocido es el del etanol para ser usado como biocombustible, pero no es el único caso. Otro ejemplo más reciente es la producción de 1,3-propanodiol en bacterias, y el cual es un monómero para la producción de plásticos y que compite con la producción de estos a base de petróleo. Debido a este potencial, se ha acuñado el concepto de fábrica celular para señalar los microorganismos o células que pueden ser utilizados para la producción de compuestos químicos de interés industrial con tolerancia a ambientes estresantes como son las condiciones del bioproceso. Considerando esto un trabajo de ingeniería, se ha requerido integrar el modelado como parte del diseño de estos microorganismos con el objetivo de optimizar la producción de compuestos de interés. El modelado matemático de redes metabólicas se ha aplicado para dirigir estrategias de ingeniería metabólica al conocer el camino de síntesis o degradación de compuestos y lograr manipular sus efectos mediante sustitución, eliminación o inserción de genes. Una primera aproximación pensada fue el modelado basado en los balances de materia de los compuestos involucrados en la red metabólica, que resulta en un sistema de ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del sistema y en donde los parámetros cinéticos son requeridos para poder resolver la distribución de flujos. Con base en estas ecuaciones diferenciales, se deriva un modelado en estado estacionario, lo cual resulta en un sistema de ecuaciones lineal cuyo único parámetro es el coeficiente estequiométrico de cada reacción arregladas en una matriz denominada S, que puede ser multiplicada por un vector de columna V conteniendo los flujos de las reacciones. Para resolver el sistema es necesario reducir el grado de libertad del problema, lo que en realidad es muy complicado debido a que sería necesario medir un gran número de metabolitos experimentalmente, los cuales son difíciles de lograr aún con el avance de las técnicas ómicas y los modelos de escala genómica. Por lo que se formuló una solución basada en teorías de programación lineal, y el cual se le conoce comúnmente como el análisis de balance de flujos o FBA por sus siglas en inglés. La metodología considera la solución de un problema de programación lineal en donde las restricciones vienen dadas por el sistema SV. La función objetivo es la tasa de crecimiento celular, pero también se pueden escoger otros objetivos como producción, por ejemplo, de un metabolito de interés industrial. En el caso de la tasa específica de crecimiento, este objetivo depende de la composición bioquímica de la biomasa celular, la cual es una función de las condiciones de crecimiento y se representa como una ecuación estequiométrica. Esta ecuación de biomasa es el balance de precursores de carbono, de energía y de poder reductor. Una vez teniendo el modelo y los datos experimentales que restringirán el problema, se puede usar un solver computacional para encontrar la solución de una matriz de flujos. En el contexto de FBA, podemos encontrar una librería para el software MATLAB llamado Cobra Toolbox para poder cargar los datos y realizar los cálculos de optimización de manera sencilla. Regresando a la ecuación de biomasa en particular, sus coeficientes varían dependiendo de las condiciones de crecimiento y se obtienen experimentalmente. Sin embargo, la adquisición de estos valores consume mucho tiempo de laboratorio, por lo que generalmente se considera como una aproximación una composición ya conocida.
Aún no se ha evaluado la sensibilidad de estos coeficientes en la predicción de la distribución de flujos. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es aplicar un algoritmo genético que nos permita evaluar la sensibilidad de los coeficientes parámetros de la ecuación de biomasa y su capacidad para predecir flujos metabólicos. Para eso vamos a usar una herramienta evolutiva que nos ayude a mejorar los coeficientes que pudiesen tener un mayor efecto en la función objetivo. Los algoritmos genéticos se usan como métodos numéricos para encontrar la solución de optimización a un problema no lineal. Están basados en el mecanismo de la selección natural darwiniana, en la que el conjunto de mejores candidatos a la solución sobrevive a la siguiente iteración mediante un puntaje o valor fitness que debe ser siempre más grande. Las iteraciones o generaciones pueden contener parámetros de cruzamiento, mutación y elitismo, que controla cómo las posibles soluciones se relacionan hasta alcanzar la meta final de encontrar la solución al problema. Para este trabajo se empleó un modelo metabólico reducido de Escherichia coli que contenía la información de 82 reacciones esenciales que representan las reacciones principales del metabolismo del microorganismo y que permiten predecir la tasa específica de crecimiento o μ y calcular la distribución de flujos mediante el uso de FBA a partir del problema de programación lineal planteado por el modelo. Para validar dicho modelo, se hizo una búsqueda en la literatura de datos experimentales de crecimiento de la bacteria usando como fuente de carbono glucosa y acetato con diferentes tasas de crecimiento. Era importante validar el modelo con más de una fuente. Una vez que definimos los pasos usando como base el modelo de Escherichia coli, quisimos usar otro modelo metabólico para comparar la robustez de la metodología y los resultados, y para eso usamos Acinetobacter schindleri, otro organismo con el que trabajan en la unidad, con los datos experimentales de crecimiento usando acetato como fuente de carbono. Se llevó un primer análisis de sensibilidad de los coeficientes de la ecuación de biomasa de coli del tipo 1 a la vez. Esto se llevó a cabo variando un coeficiente a la vez y viendo el cambio en la función objetivo o tasa de crecimiento al aplicar la metodología de FBA y restringiendo el modelo con los datos experimentales de tasas de consumo y de producción. Esta tarea puede ser tediosa debido a la gran cantidad de información que uno puede llegar a generar, más si el modelo es a escala genómica. Por lo tanto, se creó un algoritmo usando el software MATLAB que calculara y mostrara los coeficientes más sensibles con este análisis. De esta manera se eligieron los coeficientes que presentaron mayor variación o mayor puntaje. Una vez elegidos los coeficientes más sensibles, se implementó un algoritmo genético para variarlos todos a la vez. Nuevamente, la herramienta que utilizamos fue MATLAB para desarrollar dicho algoritmo. Para encontrar los valores óptimos de los 5 coeficientes que permitieran el mejor valor en la predicción de la función objetivo, se planteó la función fitness que se muestra en la ecuación 3, la cual evalúa el valor de la tasa de crecimiento calculado por FBA para un conjunto de valores candidatos comparado con la tasa de crecimiento medida experimentalmente. Se utilizó una configuración de 1000 generaciones como límite máximo, una tasa de cruce del 50%, una tasa de mutación del 1% y un porcentaje de alitismo del 10%, y 40 cromosomas por población o grupo de valores candidatos. Los valores de los coeficientes obtenidos del algoritmo genético se incluyeron en una nueva ecuación de biomasa, la cual se utilizó para reconstruir el modelo metabólico de E. coli con los datos experimentales usando glucosa como fuente de carbono con ayuda de FBA, y con la solución se construyó un mapa gráfico con el que se comparó la distribución de flujos de referencia con la ecuación de biomasa general y con la ajustada. Este procedimiento se hizo también para los datos experimentales de E. coli usando acetato como fuente de carbono y de Acinetobacter schindleri creciendo con acetato para validar la metodología de ajuste de la ecuación de biomasa. El análisis de sensibilidad de la ecuación de biomasa enlistó los metabolitos que más influyen en la función objetivo al simular la tasa de crecimiento o μ en E. coli para las dos fuentes de carbono y en A. schindleri usando acetato. Podemos observar que existe una relación entre la posición de los metabolitos más sensibles y el orden de magnitud de estos en las condiciones de crecimiento y microorganismos estudiados. La clasificación para E. coli muestra la posición para los mismos 5 metabolitos usando diferentes condiciones.
fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, ribosa 5-fosfato, eritrosa 4-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Sin embargo, el orden de magnitud es distinta, siendo el análisis de E. coli en acetato la más sensible, lo cual podría deberse a que la ecuación de biomasa está basada en un crecimiento de glucosa y no está ajustada a acetato. Usando los 5 metabolitos más sensibles, se implementó el algoritmo genético desarrollado para encontrar los nuevos valores de los coeficientes de la ecuación de biomasa o función objetivo de FBA. En estas gráficas se muestran los coeficientes antes y después de aplicar el algoritmo genético de los distintos casos obtenidos a partir de comparar el valor de mu experimental con el de mu calculado por FBA en las distintas corridas. Podemos ver que las simulaciones con la ecuación de biomasa de referencia calculaban un valor de tasa de crecimiento sobreestimada. Después de aplicar el algoritmo genético, los coeficientes se reajustaban para estimar la mu con una precisión de 0.001. Por ejemplo, para E. coli creciendo en glucosa, el modelo estequiométrico resuelto con FBA y la ecuación de referencia predijo tasas de crecimiento de 0.1583 y 0.4356 horas a la menos 1, las cuales están sobreestimadas para los valores experimentales de mu, con 0.11 y 0.22 horas a la menos 1 respectivamente. Aplicando la corrección, la simulación predijo tasas de 0.1099 y 0.2201 horas a la menos 1. Entre el 80 y 70% de los nuevos valores conservan el orden de magnitud con base en los coeficientes de la ecuación de biomasa de referencia. Este porcentaje es un indicador de la consistencia de los metabolitos para los requerimientos de la célula en las condiciones específicas. Por ejemplo, si el 100% de los valores de los metabolitos mantuvieran el orden de magnitud, los requerimientos de la célula cambiarían, pero no drásticamente. Los mapas generados que ilustran la distribución de flujo antes y después de aplicar el algoritmo genético y ajustar los coeficientes de la ecuación de biomasa muestran que no hay diferencias de órdenes de magnitud en los valores. Aproximadamente 25% de los flujos son constantes usando la ecuación de referencia y la ajustada. Los flujos con variación son identificados para los precursores de biomasa, por ejemplo los flujos relacionados con las vías de las pentosas fosfato, en las que es de esperarse un mayor flujo para la formación de macromoléculas. En contraste, E. coli creciendo en acetato no muestra variaciones de magnitud. Sin embargo, cerca del 90% de los flujos sí varía entre la ecuación de biomasa de referencia y la ajustada. Estos cambios están relacionados con la diferencia de los coeficientes de la ecuación de referencia, dándonos más información de la naturaleza de esta última, la cual estaría basada para un crecimiento en glucosa. En el caso de la cepa de Acinetobacter schindleri, el ajuste con el algoritmo genético necesitó cambiar a más de 5 metabolitos para alcanzar la tasa de crecimiento experimental, o 13 metabolitos para ser exactos. Podría esperarse que más del 30% de los valores de los metabolitos cambiaran su orden de magnitud debido a que, al ser un microorganismo que crece a tasas relativamente altas en medios con fuentes alternativas de carbono como acetato, la regulación de sus expresiones a nivel genético son distintas y el microorganismo puede priorizar el flujo de carbono hacia vías metabólicas más convenientes. Esto se ve claro en el mapa metabólico, por ejemplo, al evitar la pérdida de carbono mediante la formación de CO2 que ocurre en la parte baja del TCA y generando malates oxinato directamente. Como conclusiones, se utilizó el modelo de Colli para calcular la distribución de flujos en diferentes condiciones de crecimiento usando la ecuación de biomasa que se reporta experimentalmente bajo una sola condición de referencia. Aplicando un algoritmo genético, se identifica que los coeficientes estequiométricos de la ecuación de biomasa tienen un impacto importante en la distribución de flujos. Por lo tanto, este resultado demuestra la necesidad de considerar los cambios en una ecuación de biomasa bajo distintas condiciones de crecimiento. Las aplicaciones de precisar la distribución de flujos tienen un gran impacto en el diseño de estrategias para la ingeniería metabólica de microorganismos con el fin de producir compuestos de interés o adquirir nuevas capacidades. Como trabajo futuro, se pretende aplicar esta metodología a un modelo metabólico a escala genómica e incluir un análisis estadístico de los coeficientes estequiométricos obtenidos para identificar su rango de validez. Actualmente se están realizando proyectos con diversas herramientas computacionales para fusionar esta metodología en el análisis de múltiples organismos modelo.
Con esto finalizo la presentación, agradezco su asistencia y si hay alguna pregunta con respecto al tema, con gusto las atenderé a continuación. Muchas gracias.